Lo primordial era poder realizar el curso de actitud pedagógica, que en aquellos momentos lo llevaba Santiago. Y entonces desde toda Galicia los alumnos tenían que matricularse en la Universidad de Santiago y hacerlo en Santiago, aunque había una sede también en Coruña. Y entonces pues lo que se buscaba era que desde la Universidad de La Coruña y desde la Universidad de Vigo pudiesen también ofertarle a sus alumnos este curso. Estaba solo yo y un director que era el profesor Manuel Baña, que era de la Facultad de Ciencias de la Educación. Y eran, o sea, solo estábamos los dos. De hecho, estábamos esperando que se aprobara lo que era la impartición del título del CAP por parte de la Xunta. Yo cuando entré el primer día, pues había dos despachos, uno para atención al público, que era el mío, y el otro el del director. Y no había absolutamente ni un mueble, solo había un teléfono en el suelo. Y tengo ese recuerdo de empezar de cero, de empezar a construir pues un centro de cero, con una ilusión muy grande. Y a partir de ahí, pues se contrató, no, teníamos un becario y después vino otro becario y ese año no vino nadie más para ayudar en la administración. Y el año siguiente sí, que contrataron porque teníamos como entre 600 y 800 alumnos. Entonces había que hacer mucha gestión tanto de matrícula como de profesorado, que era un montón, como el profesorado de los institutos para hacer las prácticas. Era, vamos, un centro mucho más grande que sociología, que era donde estábamos. Teníamos el doble de alumnos que sociología. De una intensidad brutal y de un aprendizaje increíble. Aprendí en esos años lo que no aprendí después, porque tenías que sacarte las castañas del fuego. Aquí tenías mucho apoyo de la vicerrectora en aquel momento, que era Rosa Fernández Esteller. La verdad que cuando tenías algún problema ya, digamos, de índole, pues venías y preguntabas, pero claro, no podías estar todo el día a ello. Entonces sí, para mí fue muy ilusionante, fue un reto y fue muy divertido porque las relaciones humanas con los estudiantes pues eran muy buenas. El CUFIE, lo mejor que tiene y que tuvo fueron las personas que estuvieron trabajando allí. Yo creo que todo el mundo de los que estuvimos allí dejamos un trocito de nuestra piel y un trocito de nuestro corazón allí siempre, sí. Lo más duro, el ver que no llegas, el ver que tienes unas expectativas de cumplir un trabajo para poder satisfacer a todos esos estudiantes que había que tener en cuenta y que tenerles todo preparado y que no llegabas por muchas horas que tuvieses de dedicación. Me ayudó a reafirmarme diciendo, a ver, tú puedes, tira para adelante, vamos a sacarlo. Ese, esa fortaleza a mí me la dio el CUFIE. Pero después con todos los que estuvimos, becarios, administrativos, muy buena relación, sí, 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 sí. Es que solo puedo estar agradecida, sí, porque siempre los tuve allí, siempre me ayudaron y siempre uníamos fuerzas, no, nunca ni yo voy a hacer esto, ni tú esto, ni no, siempre uníamos trabajo y fuerzas, sí. Para mí el CUFI es mi casa, mi origen. Sí, es como lo siento. De hecho, siempre que hay algún concurso, algún tal, digo, ay, yo voy a morir otra vez al CUFI, yo me vuelvo para el CUFI.